¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Victoria Acevedo, soy la directora del portal de noticias Visión Digital. Y bueno, pues en esta tarde nos encontramos con la maestra Mirna García Morón, que es candidata a magistrada civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que ha destacado por su compromiso con la justicia cercana y transparente. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Vicky, ¿cómo Mirna? estás? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Qué gusto y de verdad que agradecemos este espacio porque, bueno, ya lo platicábamos, tienes una encomienda titánica. Platícanos sobre tu propuesta. Gracias Vicky, pues gracias por este espacio que me permites para tener un diálogo con tu auditorio y es muy importante porque sí, es una elección inédita, es histórica, no solamente en el Estado de México, sino también podrá constituirse en un referente a nivel mundial, porque solamente hay precedentes en Estados Unidos y quienes se eligen, las personas juzgadoras, pues podría ser el equivalente a los jueces cívicos. En Bolivia solamente se elige a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un equivalente aquí y son poquitos. Y bueno, pues aquí se decidió hacer una reforma que prácticamente va a impactar en todo el sistema de justicia del país, comenzando por la justicia federal y también permeando en la justicia de los tribunales superiores de los estados, que es la justicia más próxima a la ciudadanía. Y se genera la mitad de los integrantes para este 2025 en esta elección extraordinaria y el resto en una elección en el 2027. Y tiene un componente que es sui generis, que es una elección ciudadana en la que participamos ciudadanos realmente con requisitos muy esenciales para poder estar en esta contienda. Primero, pues como saben, es ser abogados, tener un promedio de 8 en una calificación genérica de la licenciatura, con 9.0 en aquellas materias afines a la materia con la que nos estamos postulando. Pasamos una serie de entrevistas de idoneidad y luego fuimos insaculadas en una tómbola. O sea, fue el factor de idoneidad en una entrevista, pero luego fue el factor de la suerte. Y luego viene algo muy importante viene una campaña en donde lo que se pretende es que tengamos acercamiento con las personas. Pero si tú haces una encuesta al día de hoy, que ya llevamos 18 días de campaña y que estamos pues ya prácticamente casi a la mitad, pues resulta que las personas no tienen mucho conocimiento sobre la reforma y menos aún sobre el método que se construyó en forma muy creativa para poder votar en estas elecciones. Y entonces también hubo reglas sumamente restrictivas para las personas candidatas a juzgadoras. Y decía yo que es una elección atípica porque no participan partidos políticos. Y por lo tanto, tampoco hay dinero público que financie los partidos. La financiación es personal, es del pecunio de cada uno de nosotros y yo creo que también por esa razón se debe a que los montos son pues muy básicos para lo que tienes que hacer si lo que quieres es tener una votación muy copiosa y que la gente acuda y que en principio la gente se interese. Entonces, por eso, espacios como este los agradecemos mucho, porque debes saber, por ejemplo, que una de las restricciones es que puedes promocionarte en tus redes sociales personales, pero no puedes hacer uso de la pauta publicitaria. Cuando la pauta publicitaria en realidad no implica siquiera que tú inviertas grandes recursos, pero sí tiene un efecto, o sí podría tener un efecto para que más personas se enteraran. En el caso de la región Toluca, que es a la que yo aspiro como magistrada civil, comprende 10 de los 18 distritos judiciales
en los que está dividido el territorio del Estado de México. Y también comprende 67 de los 125 municipios de la entidad. Y se trata de una elección en la que tenemos una necesidad como personas para recibir otra clase de servicio prestacional de justicia, que es también un derecho humano, un derecho fundamental y un derecho esencial. Y como tal, no tendría que estar solamente establecida para ciertos sectores privilegiados de la población. Como derecho humano, tiene que ser universal y todas las personas tendrían que estarla recibiendo, pero no solamente en esta prescripción formal que establece la Constitución. Al día de hoy, que yo he ido a visitar a las personas a varios municipios, he tenido la fortuna de reunirme con productores de flores, con ganaderos, con aguacateros, con comerciantes, con empresarios, con amas de casa, con estudiantes, con colectivas de distintos temas, con diferentes sectores de la población. Ha sido muy interesante y una de las cosas que puedo resaltar es que las personas sienten muy alejados a los juzgadores, muy inaccesible la justicia. Y si tú preguntas, por ejemplo, a los operadores jurídicos, pues las cuentas son buenas desde el punto de vista formal, porque te lo dan con números y entonces te dice, fíjate que hemos resuelto este número determinado de asuntos, etcétera. Y perdieron de vista algo importante. La justicia es un bien jurídico, es un derecho humano que va de la mano con otra de las aspiraciones constitucionales, que es la justicia social. La justicia, que es aquella que permite que los operadores jurídicos, denominados juzgadores, puedan declarar el derecho a través de la interpretación y decidir cómo resuelven un litigio. Esa es una formalidad, pero la parte importante de la concreción de la justicia es cómo satisfago esta necesidad colectiva de ordenar y de estructurar la sociedad a través de la resolución de esos conflictos que van surgiendo entre las personas. Y entonces se resuelven muchos números, pero no se resuelve lo esencial, que es la parte del tejido social, que también puede ayudarte a equilibrar la justicia social. Y entonces decimos, hay verdades procesales, y aquí es así, es la verdad legal y es lo que hay. Pero del otro lado, perdimos de vista que no solamente son números y tampoco solo son expedientes, son personas. Es la parte humana. Humanas, en efecto, Vicky, que tienen en juego cuando van a someter un problema para que se les resuelva su libertad, su patrimonio, sus derechos, sus obligaciones, los que ella puede ejercer como persona, pero también los que podría ejercer con sus seres queridos. Y entonces ha sido una justicia indiferente, formal, pero indiferente, sin mirar realidades. Y hemos confundido entonces que a cambio de la certeza jurídica y la seguridad jurídica de las personas, no llevaríamos a cabo otro proceso que es la equidad social. Y entonces no vemos la vulnerabilidad que genera desigualdades sociales en el proceso. Yo les decía, ¿de verdad creen que una persona que en la vida real, en la vida de la sociedad, sufre estas grandes desigualdades estructurales, va a llegar equipado de la misma manera ante un órgano jurisdiccional, ante un juez, para que pueda ejercer esa justicia igualitaria? No, no. Así es. Mirna, me gustaría saber por qué decidiste postularte después de estar en la Comisión de Derechos Humanos y que me agregues quién es Mirna. Claro, Vicky. Decidí postularme primero porque tengo una vocación genuina por el servicio público.
Debes de tener una pasión por tu profesión, pasión por el derecho, creer realmente que el derecho es una herramienta de transformación para mejorar la sociedad, para organizarla y para construirla también. Y que lo haces a través de las instituciones públicas, a través del servicio público. Y entonces esta vocación de servicio humanista pues se reforzó en mi caso, pues a través de mi trayectoria en los diferentes oportunidades que he tenido para ejercer el servicio público. Pues he estado en la Procuraduría de Justicia como fiscal de homicidios dolosos de mujeres, luego como secretaria del procurador, que tuve la oportunidad pues de abrir la puerta a todas las personas que querían que de primera mano se les escuchara y que también se revisara sobre la buena actuación de los ministerios públicos, ¿no? Después estuve en el Instituto de Transparencia, impulsando el derecho de la transparencia y el acceso a la información pública, que van delimitando otro derecho que es el derecho humano a la buena administración pública y al mismo tiempo la prohibición de corrupción. Después estuve en el Tribunal de Justicia Administrativa, resolviendo los conflictos que se suscitan entre los particulares y las autoridades, y ahí cuidando mucho el equilibrio de ese derecho humano a la buena administración pública, a la legalidad, a la seguridad jurídica. Y después llego a este extraordinario, increíble espacio de servicio público en donde se terminan de afinar mis compromisos y mis valores con la dignidad de las personas. Como ombudspersons, como defensora o tuteladora de los derechos humanos, pues he reconocido, he tutelado, he defendido la realidad que viven las personas y ver de qué manera no se pueden ejercer en forma igualitaria los derechos humanos, y también ver de cerca y contrastar cómo las desigualdades que existen en la sociedad son las mismas que se van generando dentro de los espacios públicos, y entonces lo que se generan en estos espacios, en estas dependencias, como el Poder Judicial, es que se va perpetuando la discriminación y los estereotipos. Y entonces tenemos un divorcio entre la justicia, que se ha quedado alejada en un despacho, de la realidad de las personas. Y entonces queremos cumplir números, pero no queremos cumplir con la misión de tener realmente una vocación transformadora a través de la justicia. ¿Por qué lo digo? Pues como ombudsperson he tenido la oportunidad de conocerlo y además de defenderlo, o sea, no de teorizar, sino de bajar los derechos humanos a tierra. Y la forma más explícita que hemos tenido ha sido, por ejemplo, las amnistías, como uno de los ejercicios más transformadores que hemos tenido históricamente en la comisión, porque sabes que no tenemos resoluciones que sean vinculatorias, o sea, no obligan como si obliga una sentencia. Pero en estas amnistías hemos, a través de la investigación de vulneraciones a derechos humanos, demostrar cómo las personas no pueden anticipar, no pueden responder y no se pueden recuperar de violaciones a derechos humanos, que las mantiene privadas de la libertad con procesos que fueron completamente indiferentes e injustos, porque hemos tenido la oportunidad de presentar estas investigaciones y también la oportunidad de que a través de esta ley de amnistía, que es la única que ha funcionado en el país, las personas puedan recuperar nuevamente su vida. Estoy hablando de mujeres con condiciones de interseccionalidad, de mujeres indígenas, de personas de la tercera edad, de personas también de pueblos y comunidades indígenas, de personas con una pobreza notable, con una marginación, y que bueno, pues han recuperado su vida porque en su momento no tuvieron una buena defensa técnica desde el punto de vista material, porque sí tuvieron un representante legal. En muchas de las ocasiones se los asignó el Estado y por tanto era gratuito, pero también sabemos que los defensores públicos de oficio tienen una saturación absoluta de asuntos. Entonces no tienen la oportunidad de sentarse y de poder revisar una estrategia
de litigio para esas personas. Y entonces vamos viendo cómo están siendo excluidas y entonces están reproduciendo esta serie de injusticias. Y esto, desde el ámbito de la defensa no jurisdiccional, me animó ahora para hacerlo en la casa de enfrente. ¿Por qué? Pues porque afortunadamente a través de estas amnistías hemos conseguido en la comisión que se perdonen 379 años y 4 meses de pena privativa de libertad, o sea, de cárcel en 19 personas. Y tenemos propuestas ya otras 3 amnistías y una que nos negaron. Y entonces yo digo, es una gran oportunidad y es una de las satisfacciones más grandes de mi vida. Y con el gran equipo que hay en la Comisión de Derechos Humanos, tener la oportunidad de poder incidir positivamente en la vida de estas personas. Pero hay quien ya pasó 17 años en la cárcel, 10 años, 11, le hacían falta 25, en otros casos 30, y ¿de verdad tenemos que seguir esperando a que estas personas sigan padeciendo esto? Esto es en el ámbito penal. ¿Por qué en el ámbito civil? Porque en el ámbito penal y familiar hay digamos que ya una serie de pautas que permiten advertir la vulnerabilidad de las personas y que los juzgadores se sustituyan para que oficiosamente, o sea, obligadamente vean el contexto de las infancias, de las mujeres violentadas, aunque no todos lo llevan a cabo, pero ya están esas prescripciones. Pero fíjate que la materia civil es una materia que todos piensan que es ajena a los derechos humanos. Y yo les digo, qué cosa más equivocada y qué cosa más inexacta. Porque si en una materia tiene que ver con la cotidianidad y por lo tanto con la posibilidad de afirmar derechos humanos, es en materia civil. Estás hablando de tus propiedades, estás hablando de tus derechos, de tus obligaciones, o sea, de tu casa, de tu sucesión, pues de todas las obligaciones que pueden surgir y que incluso pueden dejarte vulnerable derivado de obligaciones que no se pudieron cumplir de manera adecuada, porque a lo mejor desde que se contrajeron no fueron equitativas, ¿no? Y la materia civil, por ejemplo, es parte del derecho privado. Y al ser parte del derecho privado, hay una máxima que dice que no puedes faltar a la imparcialidad entre las partes. Entonces, digamos que si tú tienes una buena defensa, bien por ti. Pero si el otro tiene la razón, pero no tiene una buena defensa, pues lo siento. Entonces, creo que esa parte la tenemos que acabar. Y el propio derecho civil tiene principios que metodológicamente permiten la afirmación o la concreción de derechos humanos. Entonces, pues hay que abrir un nuevo capítulo en la justicia civil con una visión de vocación de servicio y humanista. Y esa es la razón por la que estoy contendiendo en esta magistratura. Realmente tienes mucha experiencia. Estoy convencida. Gracias, que Vicky. Si logras llegar, vas a hacer un muy buen trabajo. Nos comentabas aquí en la entrevista que has tenido esa oportunidad de estar con ganaderos, con campesinos. Me gustaría saber cuál es el dolor más grande que has escuchado, la petición, porque como ciudadanos tenemos tantas, pero lo que tú has palpado, ¿cuál ha sido? Fíjate que las personas no distinguen y no tendrían por qué hacerlo porque no son técnicas jurídicas, no distinguen las materias. Y entonces cuando voy a las reuniones, lo mismo me plantean asuntos que tienen que ver con jueces cívicos, o sea, con la cotidianidad de los conflictos que surgen en lo local, que en realidad son infracciones administrativas. También me plantean asuntos de naturaleza agraria, algunos civiles, la mayor parte creo que penales, y hay grandes decepciones porque la percepción de ellos es que la justicia la puede adquirir o la puede sentir quien tiene poder adquisitivo para ello. Mayoritariamente, la justicia es costosa y yo no tengo dinero. Y entonces
pues mi destino será que padezcan injusticias, o porque las han padecido, porque hay personas que tienen a sus familiares dentro de la cárcel, o hay personas que han perdido la patria potestad de sus hijos cuando el marido está privado de la libertad. Y entonces cuando a un abogado le planteas ese tema y dices, no, a ver, claro, no puede ser, o sea, eso no es posible. No, sí es posible. O por ejemplo, alguien me platicaba en la mañana, me dijo, es que hay tanta indiferencia, tanta negligencia que cometen omisiones gravísimas. Dicen, por ejemplo, una pareja de amigos míos, dice, ya se van a divorciar y tienen hijos mayores de 20 años y entonces les hicieron un apercibimiento porque no podían continuar porque tenían que establecer un acuerdo para las personas menores de edad. Y dice, o sea, 22 años y 26 son personas menores de edad. Pues no, o sea, es que ya se hace muy en automático. Y en otros casos, las personas no son escuchadas. No hay una oficina. Fíjense que llegamos al extremo tal que ahora con la entrada en vigor eventualmente del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, imagínate que tuvo que haber un artículo expreso en el que diga que tienes la obligación de atender a las personas. ¿Por qué? Pues porque no las atienden. Y hay otro artículo expreso también, por ejemplo, en el ámbito, en el apartado de las pruebas, donde le dice al juzgador que puedes ordenar las que sean necesarias si adviertes la vulnerabilidad o el desequilibrio procesal de las partes. Lo que están haciendo es una nueva necesidad que conjuntamente con esta reforma te lleve a poder realmente proveer justicia a las personas y que esto no dependa del poder adquisitivo o de las influencias del despacho de abogados que han sido contratados o de la carencia de un despacho de abogados, y entonces parece que la justicia va en función de esos privilegios, de esas palancas o de ese poder adquisitivo. Esa es la impresión que tienen las personas mayoritariamente con las que yo he tenido la oportunidad de reunirme. Me sorprendió, por ejemplo, estuve con los pequeños y medianos productores de flor de Villaguerrero. Y yo decía, pequeños, y yo le decía, ¿qué es? Platíqueme, por favor, ¿qué es un pequeño productor? No, pues alguien que tiene entre 1 hectárea de invernadero. Y dije, válgame Dios, eso es una cosa tremenda. Son los pequeños. Y los medianos son de 1 y tantas hasta 47. Dije, santo Dios, eso es una locura, ¿no? Así es. Y gratamente me compartieron, por ejemplo, que la mayor parte de las flores que tú vas y compras a Jamaica, el mercado de Jamaica, vienen de aquí de ellos, de los pequeños y los medianos productores de Villaguerrero. Y que además ellos son importadores y exportadores. Importadores de plántula, porque hay muchas variedades que son ya producidas y endémicas por ellos, pero otras que las tienen que importar las plántulas de diferentes partes del mundo, ¿no? Y ellos también exportan. Y yo decía, oiga, mire, para explicarles el contexto de la justicia civil, y yo les decía, bueno, y en los convenios, etcétera, que ustedes firman, y me dice, no. Y yo, ¿cómo? Me dijo, no. Y yo, oiga, pero es que son cantidades impresionantes de flores, o sea, es una cantidad impresionante. Justo se estaban preparando para el 10 de mayo, que es, creo que de sus mejores épocas de venta, ¿no? Y entonces me dice, no, ¿qué cree que nosotros mandamos a Colombia, a no sé dónde, a Bolivia, pero no tenemos contratos? Yo le decía, ¿pero por qué no tienen contratos? Me dijo, porque cuando metes a los abogados y metes a los juicios, aquí complicas todo. Y fíjate la paradoja que es la justicia y el derecho se hace como una herramienta para mejorar la vida de las personas, para ordenar la vida de las personas y para dar certeza y seguridad. Y entonces ellos prefieren incluso, y no estamos hablando de 1 peso, ni 10, ni de 100, o sea, una cantidad muy importante de dinero, y ellos prefieren obviar estos temas porque la justicia no les da respuestas. Así es.
Mirna, ¿cómo promoverás o promoverías la participación ciudadana y la accesibilidad de justicia en el Estado de México? A propósito de lo que estamos comentando. Pues fíjate que una de mis propuestas, básicamente son 4 propuestas, y es una justicia con vocación de servicio humanista. Y tiene que ser, para poderlo concretar, tiene que ser incluyente y con una visión de justicia social, o buscar un equilibrio entre la certeza jurídica sin sacrificar la equidad social. Y cuando hablas de inclusión, también hablo de un trato diferenciado de acuerdo a la situación y contexto de las personas. Es decir, si de quien se trata es una persona que está en alguna situación y contexto de vulnerabilidad, es claro que en su forma de acceder al juicio se va a verificar la desigualdad. Entonces no se trata de seguir perpetuando esa desigualdad, se trata de ponerle un banquito, un piso, para que pueda estar en condiciones iguales, y entonces no se cree ese desequilibrio entre las partes y por lo tanto sigamos teniendo verdades procesales, o sea, sí, muy bien, un expediente, pero que no resuelven realmente la esencia de los conflictos que van a poner las personas pues en manos de un árbitro independiente o de un rector del proceso. La participación, debe de haber esta generación de confianza. Yo creo, soy una convencida de que necesitamos refundar la función judicial. Una función judicial muy cercana, muy empática. La diosa Temis representa la justicia y tiene los ojos cubiertos y solamente escucha, pero en este momento y en este tiempo en el que estamos viviendo, ya no ve y tampoco escucha. Entonces tenemos que lograr que justo esta empatía se convierta en eso. ¿Para qué? Para que cualquier persona pueda acercarse. Y además recordar que hay que hacer accesible el lenguaje del derecho a las personas, porque las sentencias las entienden los doctos, los especialistas, las personas no, así que no saben si les beneficia o no les beneficia cuando alguien les dice sobreseo el asunto. ¿Y eso qué es? Voy bien, me regreso, sí me benefició, no me benefició, la gente no lo sabe. Y entonces tampoco es que se puedan acercar pues a los poderes judiciales, a las personas, porque te dicen, para asesoría vete a la Defensoría de Oficio. Así es. Y entonces perdieron de vista que la Constitución, cuando se reformó en 2011, que por cierto ha sido la reforma más humanista, estableció 4 obligaciones básicas: respetar, promover, garantizar los derechos humanos, respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos. Entonces, también los juzgadores tienen una obligación para promover los derechos humanos de la justicia, incluso sin llegar a que lleguen estos litigios. Yo les decía, ¿cuál será el compromiso que tienen que hacer los legisladores, que tenemos que hacer, para que no nada más en esta ocasión hayan salido de sus oficinas? Que realmente sea un ejercicio cotidiano para que tengan acercamiento con las personas. Los legisladores tienen sus oficinas, hay que abrir las puertas, hay que hacer ejercicio, así como se hace la labor social. Miren, en otros países hay una labor pro bono de los abogados. Yo me pregunto, a lo mejor cambias de región, a lo mejor, por supuesto, sin comprometer la seguridad jurídica, el equilibrio de las partes, la independencia, pero a lo mejor podrías hacer algunas actividades que tendieran a comunicar con las personas y a promover los derechos humanos de acceso a la justicia. Y a lo mejor lo que procede pues es de que no lleguen a los juicios, ¿no? Y si la gente está enterada y sabe cómo resolver de manera más fácil pues un conflicto de esta naturaleza, a lo mejor no estarían tan saturados. Y luego fíjate que en la materia civil 7 de cada 10 conflictos en el país son de naturaleza civil, claro, porque ahí está incluida la materia familiar y la materia mercantil. Debe ser una vocación transformadora, una vocación social y una vocación profundamente humanista. Y tienes que tener acercamiento con las personas, trato diferenciado con ellos, y además debemos de responderles realmente con celeridad, como lo dice la Constitución, y para ello tenemos que hacer uso de las herramientas
de las tecnologías de la información y comunicación y además hacer más ágiles y más simples los procedimientos. Ya lo comentábamos previamente, la parte humanista. ¿Cuántos casos no están en desacuerdo la gente cuando hay una sentencia? Una sentencia a lo mejor que no es la más adecuada, la más viable, y que precisamente los jueces no tienen ese tacto. ¿Cómo podrías tú modificar eso? Donde hay una sociedad pues con ese grito. Los derechos humanos tienen que ser la columna vertebral de todas las intervenciones que se lleven a cabo en el Poder Judicial. Sí o sí, esa es una obligación, hay que permear de derechos humanos. Esto implica que un poco todo lo que hemos comentado, que dejes de ser indiferente, que seas atento, que reconozcas la dignidad de las personas, que reconozcan en ellos sus derechos, sus obligaciones, sus bienes, lo que más les importa. Y entonces debemos de emprender juicios en donde las personas sean más proactivas, sean profesionales sin duda, independientes, y yo creo que específicamente en la materia civil se va a ver ahora que entre en vigor el nuevo Código de Procedimientos Civiles, tendrá muchos retos, pero yo te decía que esta no es una reforma acabada. Hay muchos factores que juegan alrededor de un buen ejercicio de proveer justicia a las personas. En el ámbito penal, pues tendrá que haber alguna reforma importante para las fiscalías y probablemente necesitamos más recursos porque para que se puedan concretar los derechos humanos también hay que costearlos y entonces lo que es un hecho incontrovertible es que también hace falta personal y es una de las razones por las cuales se tienen importantes niveles de rezago. En el Estado de México no hay ni los suficientes juzgadores, ni los suficientes fiscales, ni los suficientes policías, y qué te digo de los visitadores de la comisión, en relación a la fórmula de por cada 100,000 habitantes. Estamos muy por abajo de la media y somos un número muy importante de habitantes. Entonces, son muchos factores los que juegan, pero creo que el primero de ellos es el convencimiento que a través del ejercicio de la judicatura sí o sí se tengan que hacer intervenciones con una auténtica vocación de servicio humanista en donde tú puedas aportar, o sea, puedas asegurar la independencia, la autonomía, la profesionalidad, la transparencia y que puedas estar convencido de que esta vocación es transformadora, que tiene que aportar a la democracia, que tiene que aportar también a una equidad social y a la construcción de una sociedad más justa y por supuesto en paz, para que no estemos viendo cómo las personas deciden unilateralmente tomar por su cuenta la forma de arreglar los conflictos. Muy bien, Mirna. Bueno, pues ¿cómo es que te vamos a encontrar justamente en la boleta? Platícanos. Gracias, Vicky. Pues fíjate que esta es una boleta. Ay, muchas gracias, no dejé la mía. Es una boleta muy sui generis, como toda la elección. Estamos acostumbrados a ver una boleta en recuadros grandes, con ubicaciones de identidades de los partidos. Aquí ya dijimos que no hay identidades de partidos y no verán recuadros. Verán por primera vez, porque además es una elección paritaria desde el punto de vista electoral. Entonces van a ver esta que parece una quiniela. Vendremos identificadas las personas juzgadoras por género. El género femenino vendrá en una columna, estaremos todas enlistadas por nombre, por apellido, en orden alfabético y en forma progresiva. Y adicionalmente vamos a estar también ubicadas, o se nos asignará un número progresivo a todos los candidatos. La primera columna es de mujeres y además vendrán aquí porque van a encontrar unos recuadros de colores, unos color lila,
que quiere decir que en esta boleta verde clarito vas a poder votar por magistradas y magistrados en materia civil, familiar y penal. El civil las vas a ubicar porque tienen un recuadrito color lila. Los candidatos y candidatas a materia familiar tienen un recuadro rosa y las candidatas y candidatos a materia penal tienen un recuadro azul. Y luego vas a encontrar arriba unos recuadros o unas casillas donde tú vas a poder poner los 2 dígitos que identifican a tu candidato. Entonces, importante, ubicar la boleta, el color de la boleta. En mi caso, voy en la boleta verde clarito y mi número es el 04, porque en esta ocasión no vas a rayar, no vas a encerrar, nada. La manera en la que podrás votar por nosotros es a través de la identificación de nuestra boleta, verde clarito, y en el primer casillero lila que identifica la materia civil, podrías escribir el 04, que es el que identifica a García Morón Mirna Araceli. Adicionalmente, en este mismo formato, podrías votar hasta por 3 magistradas en materia civil, 2 magistradas en materia familiar y 2 magistradas en materia penal. Y del lado de la columna del género masculino, podrías votar por 2 magistrados en materia civil, 2 magistrados en materia familiar y 2 más en materia penal. O sea, solo en esta boleta podrías elegir 13. Recuerda que cuando llegues a la casilla te van a dar en principio 6 boletas para que elijas a personas juzgadoras federales, o sea, ministras, ministros, presidentes de la Corte en su caso, y también magistrados de circuito, jueces de distrito y también magistrados de la Sala Regional Electoral. Y después te van a dar 4 boletas para las elecciones locales de juzgadores. Ahí vas a elegir a un presidenta o presidente del Tribunal Superior, a una figura nueva que son los integrantes magistrados del Tribunal de Disciplina, y luego en la boleta verde clarito podrás elegir a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. En el caso de la materia civil podrás escribir en el primer recuadro lila el 04 y entonces pues tendrías una juzgadora con vocación de servicio humanista. Perfecto. Pues no nos resta más que desearte todo el éxito y recuerden todas las indicaciones que nos... Verde clarito, primer recuadro lila, 04. Perfecto, maestra Mirna. Pues 1 de junio la votación, muy importante, 1 de junio. 1 de junio. Pues muchas gracias Vicky, y hasta muchas la gracias próxima, a ustedes. amigos de Visión Digital. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias Vicky. Gracias igualmente.